Porque eso un poquito en general para trabajar con la Jnana Yoga, porque por un lado, bueno, se necesita tener un corazón muy abierto, y por otro lado también se necesita un cierto nivel de madurez, ¿ya? Ahora, el hecho de que hablemos de madurez no significa de que somos mejores o somos superiores acá. No tiene nada que ver, porque una manzana que está madura no es menos manzana que una manzana que no está madura, ¿o no? Simplemente que las condiciones de una manzana madura generan otro tipo de condiciones que una manzana no madura. Entonces, de alguna manera, acá tiene que ver más que nada con la madurez ya interior, más que con que soy mejor o peor, soy más acá o allá. Y no vamos a entrar en las típicas manipulaciones que ustedes son únicos y especiales y acá y allá, porque son todos únicos y especiales, porque yo no conocí a ninguna persona igual a otra. Entonces, si nunca jamás he conocido a alguien igual a otra, quiere decir que todas las personas son únicas y especiales, ¿sí? ¿No? Ni siquiera los mellizos son iguales. Entonces, tú eres y no puedes dejar de ser. En el fondo, lo único que uno no puede dejar de ser es ser. Todo lo que tú eres es. Todo lo que no eres, no es. Todo lo que crees ser, no es. Y todo lo que no crees ser, tampoco es. Es más, cuando piensas yo soy, también dejas de ser. ¿Cómo? Eso es lo que estaba esperando, el cómo. Ya, si ustedes se dan cuenta, ustedes siempre están siendo, ¿sí o no? Sí. ¿Pueden ustedes dejar de ser? No, pero pueden ser muchas cosas que no son. ¿Ya? Pero jamás pueden dejar de ser. Incluso cuando están haciendo algo que ustedes consideran que no es adecuado, incluso para ustedes, tampoco pueden dejar de ser. A pesar de que no estén de acuerdo con eso que están haciendo, que además consideran que va incluso en contra de lo que ustedes esencialmente sienten que son. ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, jamás pueden dejar de ser. Por eso, dice también dejar de ser. Entonces dice, todo lo que tú eres es. Lo que yo soy, soy. Siempre soy. No puedo dejar de ser, ¿cierto? Todo lo que no eres, no es. No es nomás. ¿No es cierto? Todo lo que crees ser, no es. ¿Y por qué todo lo que creo porque todo lo que creo ser no es? Porque es una percepción subjetiva en primer lugar, de mi identificación con el cuerpo. Muchas veces pienso que yo soy mi cuerpo. En algunos casos es peor, pienso que soy la ropa que llevo. ¿Ya? Entonces la Ruth dice, ¿pero cómo? Habría que preguntarle, por ejemplo, a alguien que tiene que ir a un matrimonio y no tiene el vestido que quisiera. ¿Ya? En ese momento siente que si no va con esa ropa, no es po. ¿Sí o no? Entonces a veces es peor, todavía piensan que son la ropa. Y muchas personas se compran cierta ropa con ciertas características porque piensan que son, o puede ser más de lo que son si tienen esa ropa, o si tienen esa casa, o si tienen ese auto, o si tienen ese título, o etcétera, etcétera, etcétera. Que todas esas cosas no son lo que la persona es, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo eso que no eres, no es. Lo que yo creo ser tampoco es. Todo lo que no crees ser, tampoco es. Está clarito, ¿no es cierto? Sí. Es más, cuando piensas yo soy, también dejas de ser. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, el sentimiento de yo soy es el sentimiento más permanente y más, por decirlo así, ausente de juicio que uno tiene, también es una definición que te separa de la totalidad. Sí, pero no dejas de sigo ser. siendo. Estás en la dualidad, pero sigues. Sí, pues está en la dualidad. Lo que pasa es que esa percepción, Nunca dejó de ser. lo que pasa es que esa percepción de ser es ilusoria. Claro. Porque desde la mente. No dejas de ser, Ah. pero la percepción que tienes a partir de decir yo soy es una percepción ilusoria. Y por esa percepción ilusoria es que dejas de ser. No es que dejes de ser, pasa a ser lo que no eres.
creo ser lo que no soy. Ahí quedó más claro, ¿no? Sí, porque si no es el primer punto. ¿Ya? Entonces, en paz, cuando piensas yo soy, también dejas de ser. En términos que pasa a ser lo que no eres. En primer lugar, porque hay una separación. Hay un yo que está percibiendo, por lo tanto hay dualidad, por lo tanto hay tiempo, por lo tanto hay espacio. Y por lo tanto, ya, ¿cómo se llama? La conciencia en sí misma, que es la totalidad, se deja de percibir como una unidad. Y por lo tanto, pero no deja de ser. No dejas de ser. Espérate, también dejas de ser en el sentido de la identidad que tú tienes, porque cuando tú eres, cuando tú te dejas, cuando entras en estado de ser, cuando realmente eres, por decirlo de alguna manera, cuando estás en silencio. La única momento en el cual tú puedes decir estoy siendo es cuando estás en silencio. Y si estás en silencio, ¿cómo puede haber alguien que diga estoy siendo? Muy bien. Si hay silencio, ¿puede haber alguien que diga estoy siendo si estoy en silencio? No. Entonces la única vez en que puedo decir estoy siendo es cuando estoy en silencio, pero basta que diga estoy siendo y deje de ser. O estoy en silencio y me dejaste de ser. ¿Cachan o no? Sí. ¿Ves qué fácil? Espera un segundo que empezamos por allá. Maestro, entonces, por ejemplo, si yo estoy en el día a día fluyendo sin cuestionarme, estoy siendo. En el minuto en que me cuestiono, me alejo del ser. En ninguno de los dos casos dejaste de ser. No, pero porque ambas percepciones son igual de ilusorias. Sí. Ambas percepciones son igual de ilusorias. Porque el estado de ser es un estado sin calificación. No necesita calificarlo. Por eso cuando les dije, les mandé la voz del silencio, se la mandaron a la Ruth, ¿no? Sí. Dice, abandona el camino si quieres avanzar. A eso se refiere. Mucho, la plena conciencia es un estado no hay definición. O sea, en el momento que tú quieres definirlo, lo pierdes. Por eso abandona el camino si quieres seguirlo. ¿Cacha, no? ¿Cacha? ¿Entendiste eso, no? De que tú te estás agarrando tu necesidad de seguridad, ya que la necesidad de seguridad surge del instinto, o sea, tu conciencia instintiva o tu necesidad de seguridad necesita agarrarse de algo, de un concepto, aunque sea un concepto, estoy fluyendo, se me da permiso para decir estoy bien. Y de momento que estoy bien, estoy calificando la realidad, la estoy dividiendo, estoy dualizando y por lo tanto estoy perdiendo mi conexión con la esencia, me estoy separando. ¿Cachan o no? Sí. ¿Qué pasó? Es complicadito eso. Voy a quedar callado mejor. Ya. Volvemos entonces a la... Que no, pues si alguien preguntó esta vez. No, si fue la Cecilia o la De todo lo que no eres, no es. Claro, lo que no es nomás. Lo que no es. Porque no es nomás. No, pero ¿qué cosa no es? Si todo es. Todo eso. Lo que pasa es que, mira, dice, todo lo que tú eres, es. Todo lo que tú no eres, no es. Pero, Así de simple. no, pero no dice todo lo que tú eres. O sea, todo lo que tú no eres, dice todo lo que no eres. Entonces, pero no hay todo nada lo que tú no no sea. eres. ¿Ah? Porque todo es. Depende mucho, porque todo lo que está en el tiempo y en el espacio no es. No es. Ah, en ese punto. ¿Me entiendes? Todo lo que está en el tiempo y en el espacio, mucho, cualquier expresión de la manifestación no es. No es. Ya. ¿Ya? Cualquier expresión de la manifestación no es. ¿Estamos? No es. Es una ilusión. Sí. ¿Y por qué una ilusión? Porque es una percepción separada de la totalidad. Por lo tanto, cualquier percepción que tú tengas
de la existencia, como sea, de forma separada, que tenga nombre y forma, con cualidad, no es. Ahí le quedó más claro, ¿no? O sea, cualquier percepción que nosotros tengamos de la realidad de forma separada, ya sea por nombre, forma, color, no es. Porque solamente el ser es, y el ser es una unidad absoluta. Y por lo tanto, mientras yo no perciba el absoluto, todo aquello que no sea el absoluto, estoy percibiendo algo dual y por lo tanto no es. ¿Cachan qué fácil o no? Después de esa explicación. Ay, ya, tanto de Siga. Incluso si estoy percibiendo el poder y la sabiduría y el amor. Es que de momento que lo denominas poder, sabiduría y amor hay un pensamiento. Y ya ahí se está calificando y deja de ser. Exactamente. ¿Ya? Por eso, no sé si una anécdota, no sé si un cuento, no me acuerdo cómo es, pero creo que a un maestro le piden ya que defina al ser, un rey muy iracundo. Entonces el tipo lo queda mirando y le dice, ok, yo te voy a decir qué es lo que es el ser, y se quedó callado. Entonces el tipo lo increpó y le dijo, respóndeme, soy el rey. Y el tipo seguía en silencio. Le dice, te estoy pidiendo que me digas qué es lo que es el ser. Y seguía en silencio, y al final lo mató. Pues le respondió, po. ¿En serio? silencio. Sí, po. Lo cachan al rey. Ahí uno tiene que medir, digo, o le digo la verdad. Pero el tipo fue tan consecuente en su realidad que le respondió que lo que era la realidad se quedó callado. Y le dijo, te voy a matar. Y el otro estaba desesperado, el otro, se está diciendo la verdad. No, ya. No, eso no, ya. Ya, pero me explico, ¿no? Ya, en estricto rigor, él le estaba diciendo la verdad. Es que ¿saben qué? ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque si ustedes están trabajando con meditación, cuando entran en estados profundos de meditación, nosotros trabajamos primero con el mantra, ¿no es cierto? Hemos trabajado con el mantra. Y el mantra es un vehículo que me conecta y que me permite ya poder accesar al silencio. Y yo puedo experimentar el silencio con un mantra. ¿Me explico, no? Sí. Pero la experiencia final es el silencio, porque el ser es el silencio. Y cuando uno entra en la totalidad, no hay nada, mucho, hay solamente silencio. Ese silencio es la realidad, es lo que es lo real, finalmente, es el ser. Entonces, cualquier pensamiento es ausencia de silencio. Cualquier forma es vibración, por lo tanto sonido, ausencia de silencio. Cualquier color es vibración, por lo tanto es sonido, ausencia de silencio. Entonces, el ser en su estado inmanifiesto, por decirlo de alguna manera, es silencio. El ser en su estado manifiesto es Om. Om como Om. ¿Qué significa ese? Om. No, Om. Es A-U-M. A, manifestación, U, conservación, M, destrucción. ¿Vamos? Entonces, todo lo que existe en la manifestación como vibración, sonido, ¿ya? Es el Om. ¿Ya? Entonces, bajo ese punto de vista, la Sol dice, bueno, entonces causa y consecuencia son lo mismo, claro, pero mientras yo la consecuencia la vea separada como algo separado de la causa, ¿ya? Y no me doy cuenta que son lo mismo y uno, porque simplemente uno es una modificación del otro, lo voy a percibir como ilusorio, pero lo ilusorio es la percepción. ¿Me explico? Si yo tengo un plátano, por ejemplo, una manzana o cualquier fruta y la parto en distintas partes, ya el percibirla como separada es una ilusión. Porque en estricto rigor la fruta no dejó de ser lo que era porque se partió en distintos pedazos. Aunque Marcel Duchamp podría decir algo distinto.
¿Y por qué? Porque uno de los fundamentos de ello era de que si un elemento tú lo sacas de su contexto, ya pierde su realidad y por lo tanto pasa a ser otra cosa. Ya. Un sonido o Vibración. vibración o cualquier cosa cuando no hay observador. ¿Es? Lo que O es pasa el hecho de que para que haya este suceso se necesita un observador. exactamente. Entonces cuando hay un estado de observación sin sonido, eres el observador que no tiene nada que observar. Pero Por cuando... los cantos de los pájaros existen aunque nadie los escuche. ¿Me explico? ¿No? Espera un segundito. ¿Me explico, no? ¿Ya? Entonces, cuando entra en ese estado de silencio absoluto, no hay un alguien que diga, oh, estoy en silencio. Simplemente, cuando vuelve, dice, algo pasó, chum, y claro, como tu conciencia se fundió con la totalidad, en ese estado, supongamos que tu tonificado pasa mal, se fundió con la totalidad, cuando vuelve, ya, quizá no tiene idea qué pasó, pero la percepción a través de los sentidos, que ya lo refinaste, producto de la meditación, producto de todo lo que hemos enseñado acá, es como que se te transparentara la realidad, o lo que llamamos realidad. ¿Me explico? Entonces es como que tú dices, chuta, bajé al fondo del mar, miré hacia arriba, no vi ninguna ola, pero cuando subí y me paré en la playa, no pude dejar de percibir que el fondo y la forma son lo mismo, a pesar del movimiento de la forma. Esa sería como la figura. ¿Me explico? Se entra en el profundo del océano y te das cuenta que es solo agua. Miras hacia arriba, es solo agua. No ves ola. Pero cuando sales y te pones en la playa y dices, chuta, en realidad era tu agua. Y las olas no son distintas del fondo del mar. Es solamente un problema de percepción, no de realidad. ¿Entiendes? Entonces, de ahí la experiencia, la importancia de la experiencia de la meditación, porque finalmente la respuesta surge de una experiencia. Esa comprensión está sostenida en base a una experiencia. ¿Me explico? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando vas tanto a la playa y te zambulles en el mar, ya? Pero, claro, que sería como un sadikar pasamar. Pero después ya dice, no, sabéis que en realidad me voy a ¿cómo se llama? Atrever y me voy a meter en la profundidad. Y ahí logra trascender el juego de la hora. Entonces por eso digo, mientras haya una sensación individual de yo, todavía estás en el yo. Ahora, es distinto, te fijas, estar en un yo con cualidades y en un yo sin cualidades. ¿Ya? Entonces, el yo con cualidades, hola, ¿cómo te llamas? Juan. Ah, ¿y tú qué onda? No, yo soy arquitecto. Cualidades. ¿Ya? Y yo vivo en tal lugar y me identifico en ese lugar. Cualidades. Y qué si yo tengo tal auto, me identifico en ese auto. Cualidades. Que si yo gano tanto mensual, cualidades. Y tengo tal edad, cualidades. Y que si yo ya hablo tanto de idioma, cualidad. ¿Me explico? Estoy entrando en todo lo que es, me estoy identificando con todo lo que es mi propia manifestación, la mía propia. Después paso a una etapa donde simplemente eres. Ahora, socialmente, hola, ¿y tú quién eres? Yo soy. Está lleno de amigos. Pero, ¿sabes qué? A mí, por ejemplo, me pasa que... Peor es no contestar, el silencio. Claro, esa es la etapa peor. Claro. Nivel de amigos. Y hacen la pregunta. ¿El Leo? Leo, sí. Ya. Ah, Leo, Sería súper lindo que me acordara de algo. Hablaste de manifestación y dijiste que la manifestación era el nombre. Sí. Pero Hemos hecho una forma de calificarlo, pero en el fondo es una vibración. porque ayer dijiste que la manifestación es cuando es lo anterior, que el Om ya es no manifestación, o que el Al, así como
la semilla es la manifestación y el árbol es la inmanifestación. Ah, ya, lo que pasa es que ahí estábamos hablando de otra cosa. Ya. Lo que pasa de que, claro, lo que pasa es que ahí estábamos hablando de otro tema. Pero igual lo vamos a tocar indirectamente, lo voy a explicar con más claridad. Lo que pasa es que la manifestación es una contracción del ser. ¿Estamos? Y la inmanifestación, el proceso de inmanifestación es la vuelta a casa. Entonces cuando yo tengo una semilla, llego a su máximo grado de manifestación. ¿Y por qué llego a su máximo grado de manifestación? Porque ahí tiene todas las cualidades que existen. Y cuando yo la planto, le echo agüita y se rompe la cascarita y empieza a salir la patita para meterse en la tierra, empieza en el proceso de inmanifestación. ¿Y por qué entra en el proceso de inmanifestación? Porque justamente empieza a desplegar en el tiempo su realidad, mientras una semilla temporal. Teníamos, por decirlo así, en el cuerpo causal. ¿Se acuerdan que hablamos que había 3 niveles de conciencia? Estaba el nivel concreto, que es este mundo de acá, no es el mundo de los sueños, el mundo subjetivo, el mundo emocional, el mundo de los sentimientos, de las emociones, de los pensamientos, y después el cuerpo causal, ¿no es cierto?, donde están todas las semillas, el cuerpo causal. Y después vendría un cuarto que es Turilla, ¿ya?, que es el estado que engloba los otros 3 y que sería como el estado de la plena conciencia. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la semilla se abre y empieza a echar la raíz para abajo, entró en el tiempo. Salió de la causalidad y entró en la manifestación. Y en ese proceso, en la manifestación. Y ahí empieza el proceso de retorno, porque empieza a desarrollar toda su complejidad, pero en ese proceso de desarrollar su complejidad es el proceso de su muerte. Pues sí, pero decías que era de la inmanifestación, o estoy muy confundido. No. Por eso te digo, es la inmanifestación. Ah, okay. ¿Y por qué cuando se abre, entra el proceso de inmanifestación. Claro. ¿Y por qué el proceso de inmanifestación? Así como el OM sería la inmanifestación. No, el OM contiene los 3. A es el impulso. M, el proceso nos falta el pizarrón. Ya. M, ya, el OM engloba todo. Es todo. El AUM. ¿Ya? Pero ¿entiendes este proceso de manifestación o no? En el fondo, tú te empezaste a manifestar cuando saliste de la guata de tu mamá. Lo tengo clarísimo. ¿Me entiendes? Porque entraste en el tiempo, empezaste a desarrollar toda tu complejidad. Antes de salir. Claro, mucho ya cuando se formó su cuerpo en realidad, porque en el chistorrismo en el caso de ahí el cuerpo, no la conciencia. Pero cuando la conciencia se separa en absoluto, es cuando entró en su proceso de inmanifestación. ¿Ya? Entonces ahora podemos llamar inmanifestación o retorno al origen. ¿Qué dice? Semilla, punto. Ya, entonces se empieza a contraer, ya, hasta que se convierte en un punto. ¿Estamos? Y ese proceso de manifestación, y ahí es lo que para los científicos sería, bueno, vamos a chamullar, la verdad que no tengo cómo comprobar que eso sea así, pero sería el famoso hoyo negro. Entonces, claro, Hoyo negro, materia negra. la materia negra y el hoyo negro, porque la materia negra es la mula práctica, pero mientras eso no se contraiga. Entonces, el Big Bang se produce a partir de un hoyo negro, ¿sí o no? ¿Quién sabe ciencia? Creo que cuando trae una supernova parece que se produce. Claro, parece un hoyo negro, se revienta y se... Pero el Big Bang no. ¿Ya? El Big Bang, al menos lo que yo sé es que no saben cómo se provocó. Ya, pero en el fondo una expansión. Sí, una explosión. ¿Qué pasa? Como ellos están viendo al revés, ya dicen que es una expansión porque hay forma. Mucho, es cierto que es una expansión, pero dicen que hay manifestación porque hay forma. Claro. Pero al revés, Sí. es sin manifestación. Comienzo de manifestación. ¿Comprenden o no? Sí, pues. Es un nacimiento. Claro, y por eso, ya de alguna manera, lo que nosotros hacemos, ya acá está el chakra 1, chakra 2, chakra 3, chakra 4, chakra 5, chakra 6, chakra 7. ¿Cachan eso, no? Sí. Entonces lo que estamos haciendo, te fijáis, es desde este plano de conciencia empezamos a ascender nuestra conciencia hacia arriba hasta finalmente llegar al Atma o al ser o como quieren llamar. ¿Me explico, no? Sí.
Entonces lo que ustedes hacen es sacar la conciencia que está identificada en el plano concreto, Muladhara Chakra, aquí en el mundo sólido, ya sacan la conciencia, se desapegan de ella, después se desapegan a nivel de emociones, chakra 2, después se desapegan a nivel energético, el tironeo del chakra 3, ya, del ego, después y así van ascendiendo. ¿Estamos? Y lo que están haciendo es lo que hacen es un proceso de desidentificación. En el fondo, lo que están haciendo es desidentificarse de aquellos aspectos manifiestos, materiales, ¿ya? Y lo que van haciendo es justamente ir acercándose más a la fuente. O sea, el árbol cuando se manifiesta para los occidentales y cuando se manifestaría para nosotros, lo que está haciendo es justamente lo mismo, está rompiendo, muchos tienen potencial de capacidades que las empieza a madurar hasta que llega a su máxima expresión. Y cuando llegó a su máxima expresión, chaval, pescadito. Se acabó el árbol. Entonces nosotros también de alguna manera estamos replicando ese proceso. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros meditamos, hacemos estas prácticas que estamos haciendo, o estamos forzando de alguna manera, forzando en buenos términos nuestro sistema nervioso, ya a refinarlo con el trabajo que estamos haciendo, y con la meditación y con este proceso ¿cómo se llama?, de meditación y el trabajo en el Jnana Yoga, lo que estamos haciendo de alguna manera es generar este proceso de retorno a la fuente. Y cada vez que nos estamos desidentificando nosotros, estamos soltando justamente este apego a la forma. Entonces estamos haciendo el mismo proceso que hace la naturaleza en millones de años, nosotros lo estamos haciendo rapidito. ¿Cachan o no? Ahí te quedó más claro. Pero lo importante para nosotros ya es entender justamente ese proceso de cómo cuando nosotros entramos en meditación profunda, lo que hacemos es justamente ir despejando todo esto. ¿Estamos? Entonces a medida que vamos profundizando, primero me doy cuenta que no puedo dejar de ser. Y de momento que tomo conciencia que estoy siendo siempre, todo el tiempo, las 24 horas del día, y no puedo dejar de ser, y que lo más cercano a mí que tengo es simplemente ser. Y eso no lo puedo evitar. Me doy cuenta que siempre estoy ahí, estoy presente. Hay un espacio de mi realidad que siempre está presente. Y por lo tanto, desde ese espacio de realidad que está siempre presente, puedo empezar a ocupar la primera cualidad del discípulo, que es el viveka. ¿Qué es lo que significa el viveka? El discernimiento. ¿Me explico, no? ¿Estamos? Entonces yo, yo en realidad siempre estoy siendo. Ahora, cualquier calificativo, cualquier juicio, cualquier vestido que le ponga a eso, es ilusorio. Y me aleja. Y me aleja y me saca. Y aparte de eso te saca de ese estado de simplemente sentir que estoy siendo. Y que nunca puedo dejar de ser. Y que todo el resto son puros aditamentos. Es como ponerle arena al zapato. ¿Ya? Y que justamente con eso ya, si yo me empiezo a situar en eso, que es un poco la práctica que aprendimos del Atma, de reconocer en nosotros que siempre hay un espacio trascendente, permanente, inmodificable, absolutamente incondicional, que está siempre presente y que es nuestro ser esencial, el alma. Y que eso lo estamos experimentando todos los días, en cada instante y en cada minuto, en la medida que simplemente me permita darme cuenta de que siempre soy y no puedo dejar de ser. Y que todo el resto es puro chamullo. No, es pura ropa, es puro ropaje, puro adorno. Exactamente. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Ahora, en todo esto, todo lo que tú eres es porque en ese instante lo que estoy siendo siempre, yo puedo. Por lo tanto, lo que yo soy nunca puede dejar de ser, ¿ya? Y por lo tanto, todo lo que tú eres es, todo lo que yo soy es eso, nada más. Y el punto es que, ¿por qué todo lo que yo soy es? Porque yo mismo fui el que teñí esa manifestación mía. Yo le puse esa ropa.
Yo le puse nombre, le puse color, le puse forma, independiente que me guste o no me guste, que me agrade o no me agrade, porque yo puedo ya ser de una determinada manera transitoria, porque desde el momento que yo me estoy manifestando en la manifestación, desde el momento que me manifiesto, toda manifestación que estoy teniendo es transitoria. Cualquiera sea. Si hablo, es transitorio, llega un momento que me queda callado. Si duermo, es transitorio. Si pienso algo de mí, va a llegar un momento en que también eso puede modificarse. Por lo tanto, cualquier expresión ya de lo que yo soy es una expresión transitoria. Y no puedo evitar eso tampoco. Entonces, si me doy cuenta de que todos los attachments, como dirán, todos los agregados que estoy poniéndome en mí mismo también son transitorios y que son simplemente agregados. ¿Comprenden eso, no? ¿Ah? Y por eso dice, todo lo que crees ser no es. Claro, por la transitoriedad que tiene. Por la transitoriedad y porque además me estoy confundiendo. Estoy confundiendo la consecuencia con la causa. ¿Comprenden esa confusión? Estoy confundiendo la consecuencia con la causa. Claro. ¿Y cuál es la causa? Que soy. ¿Y cuál es la consecuencia? Que bueno, puedo ser como estoy en ese instante. Pero en ese instante nunca puedo dejar de ser, ni un instante. Ahora, el punto sí, ¿qué pasa? Si logran realizar este concepto al 100%, lo único que les va a quedar es silencio. Sí. ¿Sí o no, Eric? Sí. Lo único que él que la persona no guarde silencio no está comprendiendo. ¿Cómo? Le digan que la persona no guarde silencio no está comprendiendo. Claro. Lógicamente, es un asunto suyo. Claro. En el fondo, cuando experimenta el silencio, cuando finalmente dice, pero acuérdate que la mente es en el fondo, el río es como la razón, la mente racional. Ya estamos en una orilla y está la otra orilla. Y el bote que nos lleva es la misma mente, al otro lado. Ya, entonces ahora es súper importante entender esto de que uno es y no puede dejar de ser. ¿Ya? Porque finalmente cuando uno entra en este flujo que estábamos hablando, simplemente se da cuenta que siempre está haciendo y no puede evitar ser. ¿Ya? Y donde, volvemos, donde todo lo que no eres no es, donde todo lo que crees ser no es, y tampoco lo que crees no ser tampoco, etcétera, etcétera. ¿Ya? Incluso cuando pienso yo soy, también dejo de ser. ¿Ya? Y simplemente me sitúo en ese estado, ahí realmente se produce la liberación de todo concepto de sí mismo. Y finalmente, ¿por qué se produce un estado de paz y de tranquilidad interior? Porque finalmente lo que nos tortura de nosotros son los conceptos y los juicios que nosotros tenemos de nosotros mismos, nada más. Entonces todos los agregados, todos los attachments, los pegoteos que tenemos de nosotros mismos son finalmente la fuente de nuestro dolor y sufrimiento. Lo que nos hace sufrir no es lo que somos, sino que es la creencia de lo que no somos. Y esa creencia de lo que no somos es justamente la fuente de nuestro dolor y sufrimiento existencial. Nada más. Y el apego que tenemos a esas creencias, a esos conceptos, a esas percepciones erróneas de lo que finalmente somos. Entonces, por eso el concepto de liberación, porque te liberas de la ilusión. ¿Ya? Y bajo ese punto de vista es importante entender qué es lo que es la ignorancia. La ignorancia es justamente la fuente del sufrimiento, que tiene que ver con este apego que tiene uno de sí mismo, a esa visión errónea de sí misma, que finalmente además es un fantasma que te está perturbando y te está comiendo el coco, ¿ya? Que te está comiendo el coco y que finalmente te duele porque justamente para que te la saques de encima, es como una espina en el dedo. En el fondo, la espina en el dedo
Te duele básicamente para que te des cuenta que esa espina está ocupando un lugar que no corresponde, en un lugar que no corresponde. O sea, la ignorancia no tiene que ver con la ausencia de sufrimiento. La ignorancia tiene que ver con seguir apegado a una percepción de sí mismo y a una percepción de la realidad que nos genera sufrimiento. ¿Cómo fue? Que nos genera sufrimiento. Sí genera. Sí, nos genera. Que nos genera sufrimiento. ¿Ya? Entonces, el maya, la ilusión es justamente eso, es darnos cuenta de cómo seguimos repitiendo y replicando conductas, formas de funcionar, formas de expresarnos, que todas finalmente, tarde o temprano, a la larga o a la corta, terminan en dolor, terminan en sufrimiento. Y esa es la ignorancia, ese es maya. ¿Ya? Un segundo, Débora, que te quería preguntar. No, me voy a preguntar y a compartir qué me ha pasado estos últimos días. Justamente eso, cuando soltáis como la creencia, me ha pasado haciendo pesas, como que ya no puedo más y de repente, ¿por qué no voy a poder? Y como que seguís como si nada. Exactamente. Como que soltáis, de verdad, ¿sabes? Que soltáis, no puedo y... Sí. Exactamente. ¿Sí? Ya ni pesa. Ni puedes. Así es. Exactamente. ¿Sí? Ahí te das cuenta cómo la mente... La mente sí, pues juega el fútbol, nos engaña. Exactamente. Muy bien. ¿Débora? En mi caso, como que el deseo de unirme, de unión, es como lo que me genera sufrimiento. El deseo de satisfacción es que te genera sufrimiento. Y el sufrimiento es una causa de no obtener esa satisfacción que desea. Entonces ahora, ¿y por qué está ese deseo de satisfacción? Por no mirarse a sí mismo. Porque cuando uno se mira a sí mismo, ve todo lo agregado. No ve lo que es. Ve lo que no es. No lo que es. Y a veces lo que es, si está acorde con nuestra conciencia instintiva, en algunos casos ya bien. Cuando no. Pero finalmente en ambos casos, finalmente cualquiera que tú la continúes en el tiempo, cualquiera de las dos, tarde o temprano te va a generar sufrimiento. En cualquiera de sus dos expresiones. Pero cuando Maya en sí no genera sufrimiento, es mi Maya. A ver, lo que pasa es que el maya tiene dos poderes que lo vamos a ver más adelante, que son el poder de velar y el poder de proyectar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Al no verte, proyectas. ¿Me explico? Sí. Entonces, al desarticular o el poder de proyectar, lo primero que tienes que desarticular es el poder de proyectar. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos meditando y entramos en silencio, o estamos solamente con el mantra y solamente con un mantra, estamos proyectando solamente una frecuencia de vibración. Supongámoslo, ya, estoy solamente en esa frecuencia, ¿estamos? Estoy solamente proyectando eso. Llega un momento, te fijas que finalmente puede ser o que entre en silencio, ¿ya? O que ese om esté contenido en un algo. Y donde yo siento que eso que está contenido es silencio. Digo, esto está contenido en algo, y que sea algo que está contenido, es como que este mantra o este sonido estuviera como flotando en el silencio. ¿Ya? Y casi como lo puedo casi como tocar, es casi tangible, ¿ya? Lo puedo casi tangibilizar, ¿ya? Y después llega un momento en el cual simplemente entra y está así y hay un silencio, y hay una sensación de satisfacción y una sensación de estar. Ahí estás con el poder de velar. ¿Me explico, no? No entiendo poder velar, no entiendo la palabra de velar. Velo. Sin velo. No puedes ver. De velar, de poner un velo, no poder ver. Es como que yo le pongo un paño encima y no puedo saber si eso es un, ¿cómo se llama? Un termo, o una escultura, o un tubo. Tiene una veladura. Exactamente, ¿estamos? Tiene una veladura. ¿Ya? Entonces, cuando entras en ese estado, simplemente estás así como, ya, estás en ese estado en el cual
está en ese aspecto de Maya, ya, o de la ilusión, en el cual solamente tú no puedes ver la unidad. Todavía hay un yo que participa de la unidad. Y por lo tanto, mientras haya un yo que participa, hay un velo que te separa entre tú y la realidad. Pero ya no estás proyectando. Ya no estás todo proyectando lo- qué es lo que hacemos normalmente cuando estamos meditando y, ay, sí, uy, tengo que hablar con el Nicolás, sí, porque en realidad, como avanza, ya, vamos, sí, porque en realidad la casa del feliz, ya, estamos, Pero peor es como, estoy meditando, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo claro, lo estoy Una pésima meditadora. No, y no está tan profundo, porque si me estoy diciendo, si me estoy preguntando, no me lo preguntaría, porque si me lo Cuando uno se muere, así. Cuando uno se muere, ¿qué pasa? Pasa al segundo plano, al plano de los sueños, que sería el plano de la instrucción en el ¿cómo se llama? En la voz del silencio. Ya, todo lo que es el árbol completo es plano de la instrucción. Y por eso el árbol hay que tener cuidado, porque detrás de cada flor hay una serpiente enroscada. Ya, ¿y qué significa eso? Que es muy fácil quedarse pegado ahí, porque uno empieza a tener un montón de experiencias maravillosas, etcétera, etcétera, y piensa que está creciendo espiritualmente, enormemente. Claro, pero está creciendo como un árbol que crece en el jardín del paraíso. Pero como un árbol que está creciendo en el jardín del paraíso, por mucho que en el paraíso los años duren 1000 años, va a llegar un momento en que ese árbol se va a secar y se va a morir. Entonces tú podrías estar lleno de experiencias y lleno de cosas. Yo siempre le he dicho, yo hace unos años atrás, cuando no hacía la alma boda, yo decía, yo no sé para qué vienes para acá, se está perdiendo el tiempo, ¿ya? Porque venir al árbol es puro chular la personalidad. Entonces, si no van a trascender, ¿para qué quieres tener una personalidad súper chula, súper... Me morí y llego impecable al otro lado, llego en un Bentley, una ropa finísima, pero igual voy a volver a la tierra, po. Igual voy a volver a este cuento, igual voy a volver a toda esta tontera acá, ya. Entonces, ¿para qué? Es como un rico que se hace inmensamente rico, no se puede llevar la riqueza para el otro lado. Entonces, tener una personalidad maravillosa, tener una personalidad impecable, donde no tengo conflicto con nadie, donde prácticamente no peleo con nadie. Estoy así, soy casi como un rostro de televisión, donde llego, todo el mundo me abre las puertas, me dice, ay, qué fantástico, qué maravilla, qué gran. Pero si cuando me muera todo eso va a quedar en nada, ¿de qué sirve? Hoy que viviste una vida súper agradable. Y pero mira, tú me acabas de hacer entender una figura que me la enseñaron cuando empecé con todo esto. Ya han pasado 45 años o más para poder entenderla. Y es la siguiente. Me decían, el ser humano es igual que una persona que se cae de un precipicio y queda colgando de un sarmiento, de una raíz. ¿Ya? Y está por caerse, ¿ya? Y en cualquier instante se rompe, pero ve una frutilla al lado. ¿Y qué es lo que hace? Se agarra la frutilla. ¡Oh, qué rico! Y ahí quedó. Eso es lo que acaba de decir la Alejandra. Estoy colgando en un precipicio, ¿ya? Ay, además era más dramático que abajo había unos tigres. Entonces estoy colgando, están los tigres ahí muertos de hambre, y yo veo la frutilla. ¡Uy, qué maravilla! Bueno, ya. Entonces, tener una vida maravillosa acá, es lo mismo, estar colgando ahí, comer la fruta exquisita, pero ¿cuánto tiempo duró? Si finalmente tu destino es la muerte. Andrés, ¿Ah? te ayuda a resolver, ¿no? ¿Cómo? Te ayuda a resolver y a no generar menos karma durante el tiempo que lo estás haciendo. Es que lo que pasa es que es súper importante entender, por eso yo le digo a los alumnos, digo, mira, existen dos posibilidades. Una, que trabajes sobre tu personalidad para poder llevar una vida, como muy bien dice Alejandra, que absolutamente vale, una vida cómoda, tranquila, donde estoy generando menos conflictos y donde ese bienestar inunda a todo mi entorno. ¿Estamos? Esa es una alternativa que es súper válida. Y la otra alternativa es decir, yo voy a trabajar sobre mi personalidad porque de alguna manera para poder trascender yo necesito generar una plataforma de bienestar.
Si no estoy en paz conmigo mismo, no puedo trascender esta realidad. Porque esta realidad existe y se sostiene en base al amor. Entonces, si esta realidad existe y se sostiene en base al amor, mientras yo no pueda percibir ese amor en mi vida diaria, en mi cotidiano, en mi quehacer, siendo que causa y consecuencia son uno, ¿cómo voy a trascender? ¿Sí, eso ¿Qué? ¿Eso? ¿Qué? Lo que acabas de decir. Es por eso digo, pero el trabajo de la personalidad es solamente para eso. Es para que generar, es para, como alguien dijo el otro día, ¿sabes qué? Estaba en un trampolín y saltaba y saltaba y saltaba. Y esto es, el árbol es el trampolín que te permite, como que dice el trampolín, el alma boda es el impulso, pero el que salta es uno. ¿Me explico, no? Sí. Entonces el árbol es el trampolín, porque te permite trabajar sobre tu personalidad. Ahora, el árbol o cualquier disciplina, por ejemplo, el Eric no está yendo al árbol y no hay ningún problema, pues trabaja con otra disciplina que le permite estar tranquilo, le permite estar en paz, sentir que el mundo es la expresión de la generosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Se lo rollo, ¿ya? Ese entonces es el trampolín. El impulso, cuando uno empieza a saltar, es el alma boda. Ya, estoy aquí, pero... Y la piscina es el océano de conciencia, el absoluto. Pero es eso, no, nada más. ¿Me explico, no? En el fondo, ¿por qué? Porque esa personalidad, como está en el tiempo y como está en el relativo, toda su realidad va a ser relativa. Entonces, por muy bien que esté, como está en el tiempo, va a decaer o se va a modificar o finalmente va a caer en la misma tontería, en la misma el samsara, el renacimiento y muerte. ¿Sí? Lo bonito. No, que estaba pensando que debido a mi densidad neuronal no necesito trabajar con cosas concretas, todavía no llego al pensamiento abstracto de la manera que quisiera a mis 44 años. Entonces, estaba pensando que cuando pienso en Maya, en mi caso, y creo que hablando con otras personas también se puede traducir a esto, pienso en los afectos incondicionales. Entonces, siento yo, o pienso yo, que una de las cosas por las que más nos seguimos aferrando a esta, lo que llamamos ilusión, es a la necesidad de los afectos incondicionales. Sí, pues son todos burros con zanahoria. Pero sí, pero yo creo son que... burros con zanahoria. Sí, y es súper importante entender eso, porque el burro, por más que avance, no se va a comer la zanahoria. No, sí, o sea, también... Entonces el punto es la necesidad de realizar ese amor incondicional, porque no lo tienes. En el fondo uno desea lo que no tiene, no lo que tiene. Pero yo creo que casi todos sabíamos la respuesta y decimos, sí. Pero aquí no pasa nada. Bueno, es que ahí entramos en otro tema. Sí. Y ahí entramos en otro tema que tiene que ir con otro cuento. Y ahí ya yo, no sé si le salió un maestro medio fallado, pero lo que pasa es que eso en la India tradicionalmente se resuelve con el amor al gurú. Porque el amor al gurú te abre el corazón. Ya, y como a mí no me gusta, no es que no me gusta que me quieran, me encanta que me quieran, pero como tenemos una sociedad en la cual no se entiende mucho este concepto del gurú acá, ya se puede, yo trato de evitar que se confunda la personalidad con el maestro. Entonces yo prefiero que ustedes sigan madurando y cuando llegue un momento en que quizás maduren más, ya puedan tener el gurú, pero entendiendo que el gurú no la personalidad, no la persona. ¿Me explico, no? O sea, perfecto. ¿Me entienden o no? Lo cual no significa que puede que como persona alguna persona resulte más grave, pero el punto de entender por qué, porque ese gurú te hace de conexión con tu propio gurú. En el fondo, gurú externo te despierta tu gurú interno. ¿Estamos? Y ese, ahora, el punto, te fijas, que la otra alternativa que también yo ahí es, no sé, un Dios. Yo le enseñaba más una meditación más vedantina, más impersonal, ¿ya? Pero por ejemplo, también ahí es necesario generar la devoción.
¿ya? Sobre todo en esta época ahora, donde uno genera amor o hacia una divinidad o hacia el maestro acá, pero el amor es esencial. Mucho, el amor es lo que te abre la puerta al corazón, y este conocimiento hay que realizarlo desde el corazón, Sí. no desde acá. Pero estaba pensando, por ejemplo, hablando con mi mamá el otro día, que ella me dijo, mira, a mí lo único que me hablaste que nunca he tenido hijos es que hay un amor incondicional que tú nunca vas a conocer. Y estaba pensando que en realidad la gente que tiene hijos siempre habla de ese amor que no tiene, que ni siquiera es una cosa deseada, sino que simplemente... Comprate un perro. No, con mi gato también. Pero estaba pensando en eso. No, yo no tengo ningún arrepentimiento ni necesidad de tener hijos, no eso. Pero estaba pensando que a lo mejor una persona que sí conoce, a lo mejor para las personas que sí conocen en la vida ese amor incondicional. Que, ese amor incondicional. O ese amor incondicional, es amor incondicional, o es que después de tanta renuncia que hiciste, no te quedó más que decir, chuta, en realidad esta suma y 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 suma de renuncias a mi propio ego me llevaron a sentir que hay un amor incondicional. igual Entonces te lo puede dar cualquier cosa, no necesariamente un hijo. Por eso yo lo amo tanto. Ya, pero me entiendes, ¿no? En el fondo, es que es súper importante lo que te dijo tu mamá, porque es súper importante entenderlo, porque ¿qué le pasó a ella? Ella tuvo que renunciar a su ego millones de veces, y cada vez que renunciaba a su ego, aunque fuera por un segundo se estaba realmente conectando con el amor incondicional, porque el amor incondicional surge de la ausencia de ego. Entonces no tiene que ver con un hijo, sino que tiene que ver con la renuncia al ego, y tú para renunciar a tu ego lo puedes hacer con tus hijos, lo puedes hacer con un perrito, con un gatito, con ella misma, con quien sea. ¿Me entiendes? Entonces cuando entras en este espacio, si eres capaz de comprender toda esta dimensión y sueltas toda la tontera, también te das cuenta que en ti siempre está presente un estado de amor incondicional, porque no hay categoría. Si no hay categoría, no hay condiciones. No hay ninguna categoría. ¿Qué categoría hay ahí? Ninguna. No pueden haber categoría. Y si no hay categoría, ¿qué es lo que hay? Amor. Entonces, ¿entienden ahora lo que es el Maya? Cómo el Maya tiene que ver justamente con ese espacio de nuestra realidad interior, en la cual empezamos a categorizar, nos empezamos a hacer, empezamos a hacer toda una construcción que, como alguien dijo por ahí, nos aleja a nosotros mismos. Y nos aleja de nuestra verdadera esencia, que sí es amor incondicional. ¿Y por qué tu mamá puede sentir ese amor incondicional? Porque lo que ella hizo fue una renuncia interna. Y esa renuncia interna permitió que saliera lo que estaba. Entonces cuando hicimos el proceso de la manifestación, lo único que nosotros estamos haciendo es generar las condiciones para que lo que esté se manifieste. Nada más. ¿Sí? ¿Podría decir que el amor incondicional tiene más que ver con la renuncia al ego que con lo amado? Es que lo amado, sí. Exactamente. Exactamente. En el fondo, cuando tú dices yo quiero a alguien, fue que renunciaste transitoriamente a tu ego y lo bajaste un poquito así, ya a ver, salió, pues lo vuelve a subir. Y después te quedaste con el recuerdo. Generalmente te quedas con el recuerdo. Entonces, cuando te quedas con el recuerdo, empiezas a tener conflicto con tu señora, con tu pareja, ya no amas tanto. ¿Y por qué? Porque te quedaste con el recuerdo. ¿Por qué la gente busca tan fuertemente la intimidad? Porque en la intimidad no hay recuerdo, hay solo presente. Así de simple. Entonces cuando tú tienes una relación de muchos años, empiezas a perder por distintas razones esa conexión con la intimidad y te empiezas a relacionar con la persona a partir del recuerdo. Entonces como te empiezas a relacionar a partir del recuerdo, empieza la frustración, el dolor, la exigencia,
ay, que ya no quieres tanto, que antes me miraba así, ahora no me miraba así, que antes me hablaba así, no me hablaba así, que antes, que si yo entraba en el banco y ahora te decía, hola amor, ya, ahora no me lo dices, ya, Ahora ni me miras. ahora no me miras, fui a la peluquería, no te diste cuenta. Que no me pongo nada bueno. Ya, ¿me cachan o no? Entonces, ¿por qué? Porque la persona abrió, salió, cerró, siguió con el recuerdo. Entonces, por eso la gente busca tan fuertemente la intimidad. Porque justamente ahí hay renuncia al ego. ¿Qué me decía la Débora? No. Ah, ya, pero tú me decías una pregunta, ¿me la hiciste ya? Sí, ya. Ah, ya. ¿Y qué es lo que era? Lo de la satisfacción, de buscar la satisfacción en el poder. Ah, ya, sí, ya me acuerdo, ya, súper. Pero les quedó claro eso, ¿no? ¿Ya? Y cómo de alguna manera nosotros mismos nos hemos parecido a un arbolito de Pascua. ¿Ya? Ya, y como eso finalmente es un peso existencial que perfectamente podríamos evitarnos. Bien, ¿alguna pregunta más respecto a esto? Andrés, ¿Ah? ¿sabes que yo de todo el tiempo, siempre pensaba que el maya era de afuera y acabo de reparar que el maya uno se lo crea internamente y lo encontré increíble eso. Claro. No tenía idea de eso. No. Lo que pasa es que está el Maya de Ishvara, o el creador del universo, que en el fondo me ha tocado no lidiar, porque en realidad he sido yo el que he lidiado con ellos. No sé si han querido lidiar conmigo. ¿Ya? Pero con algunas apreciaciones científicas de la realidad. Entonces yo digo que la conciencia se viste de energía, la energía se viste de ¿cómo se llama? De forma, y la forma se viste de color y de nombre. ¿Estamos? Entonces eso sería el Maya de Ishvara, o el Maya del creador, o el Maya del universo, donde la energía, de hecho la conciencia se viste de energía, la energía se viste, o más específicamente, la conciencia se viste de vibración, la vibración se viste de energía, la energía se viste de forma, la forma se viste de color y forma, hemos hecho de color y nombre, ¿ya? De nombre y color. Y ese sería el Maya del universo. Y después uno tiene su propio Maya, que es el peor de todo, y ahí es donde alguien me preguntó, que fue la Carla, me preguntó sobre el Bhagavad Gita. ¿Fue la Carla o no? Sí, la Carla. Ya, y que me dijo que me hacía una pregunta, y que hace una pregunta. Que me resonaba mucho esto de que hablaba sobre cuál era la lucha interna, cuál es nuestra lucha interna. Ah, ya, ¿por qué? Porque lo que pasa es que de alguna manera los curabas son toda nuestra conciencia instintiva, es todo nuestro instinto, ¿ya? Nuestra conciencia instintiva, ¿ya? Y los pandavas justamente aquellos aspectos de la conciencia. Entonces, de alguna manera, muchas veces, por ejemplo, yo tengo mi lucha, mi Bhagavad Gita todas las mañanas, cuando por ejemplo son las 3:30 o 4 de la mañana, y se me abren los ojos, y digo, no, quiero seguir durmiendo. ¿Me cachai? Y ahí está la lucha interna, decir, no, pues supero mi instinto, que me está diciendo un ratito más, ya acabo, después ya cuando me pongo a meter, ningún problema. Pero el otro día fue divertido porque ya fue grosero. Porque desperté a las 4. Dije, no, venía recién llegando, no sé, no, pero después a las 5, ya, 6, 7, se queda puesto la otra. Y creo que como a las 6 ya me movieron la cama. Me desperté con la cama moviendo. Ya, bueno, estaba en ese estado que estaba como entre semi despierto, porque como que desperté y le dije, ay, medito, no medito, y dice, ay, son las 6, te metes hasta las 8, no, medito, no. Y estaba en esa y Ya, ven. bueno, ya dije, ya, se pasaron, ya, bueno, ya. Sí, pues ya, sí, que hagan así, porque levanté los ojos y me dije, anda a desentronar a la pieza, hacerme algo. Ya, bueno, ya. Ya, entonces ese es el concepto de la lucha interna, ¿me entiendes? Donde de alguna manera tienes que ejercer la voluntad para poder
trascender ciertos aspectos de uno, ¿ya? Que, por ejemplo, yo necesito bajar 4 kilos por salud, ¿ya? Pero ¿dónde está mi curada? Que yo veo un plato chico y siento que me voy a morir. Mi creencia, literalmente, mi creencia es que si como poco me voy a morir. Me voy a enfermar y me voy a morir. O me voy a morir, ni siquiera pienso que me voy a enfermar. Sino que y durante años, con todo respeto a la María Paz, que come así un poquito y que en el fondo es más sano. Yo la miraba y decía, ¿y cómo no se muere? Mi creencia es que quien come poco se muere. Y resulta que al revés, quien come poco es más sano. Y eso ya está archi demostrado. Pero mi creencia es que si tú comes poco, se muere. Y en mi casa nunca jamás faltó comida, al contrario. Y nunca jamás me prohibieron comer. Lo que sí hacía que en vez de pedir pan me daban una fruta. ¿Entiendes? Entonces, no soy mucho de comer pan, ahora después ya de grande, adulto, empecé a aprender a comer pan. Pero el pan era para el desayuno y el resto cada vez que tenía hambre, fruta. Entonces, que ahora no escucho una lata, pero no, ya. Ahí es lucha. Entonces ahí está la creencia, ahí está el ¿Quién lucha curado. con quién ahí? Tú con el ego, tu tú con tu ego, sí, tu personalidad con tu ego. Claro, no, es que tu personalidad es tu ego. Tu Ya. personalidad es tu ego. ¿Y quién lucha contra eso? La conciencia, lo que pasa es que la conciencia está consciente. ¿Ya? O sea, la conciencia incluye la totalidad de tu experiencia. El ser se viste de conciencia y la conciencia, un aspecto de la conciencia se llama el consciente. Y el consciente está más ligado al ego. ¿Ya? Y busca la satisfacción inmediata y toda la cosa. Y esa parte es la que de alguna manera, en el fondo el ego es el que se resiste a soltar el cuerpo. ¿No es el ego versus ego? No. El ego Yo también pensaba que era ego versus ego. ¿Por qué No. lucha? Por tu parte esencial, por tu parte no. La creencia. Lucha y me incomodó esa lucha con ego. No, es la conciencia, la conciencia. ¿Qué pasa? Porque, a ver, ¿qué pasa? La conciencia, de alguna manera, en este proceso de contracción y en este proceso de retorno, ya podríamos decir que hay dos fuerzas. Está la fuerza que quiere volver y está la fuerza que quiere mantenerse acá. ¿Me explico, no? Entonces están como los conservadores y los ¿cómo se llama? Los liberales. ¿Se han dado cuenta que esas fuerzas también están en la política? Ya hay fuerzas que son conservadoras y hay fuerzas que son más liberales. Bueno, el ego es conservador y busca por sobre cualquier cosa tener tu cuerpo físico vivo acá y mantenerse acá y toda la cosa, ¿ya? Y como una herencia animal que viene del animal, ¿ya? Que ustedes se fijan, los animales están todo el día alerta. Están todo el día en amenaza. Entonces, como el cuerpo viene de ahí, viene con los mecanismos propios para defenderse, pero esos son los mecanismos del animal, no de nosotros. Y ahí se mete un alma, ¿ya? Y esa alma que se mete ahí es la que justamente permite evolucionar. ¿Y por qué permite evolucionar? Porque está constantemente tirando su necesidad, por decirlo así, es volver a la fuente. Se presiona, y esa presión que está ejerciendo para volver a la fuente es lo que hace evolucionar la materia. Y por eso la materia, mientras más se evoluciona, más se complejiza. ¿Comprenden? Hasta que llega a un grado de tal complejidad que se funde con la totalidad. Entonces finalmente ya suelta. Se utiliza tanto que es como igual, pues está el hielo que es sólido, le ponen más energía, se pone agua, le ponen más energía, se pone vapor, le ponen más energía y se pone transparente. Pero ahí te quemaste. O pones algo ahí y se quema, no se ve nada, pero lo pones. ¿Estamos? Y eso es el mismo proceso. Si es todo súper obvio. ¿Estaríamos listos entonces? Sí. Estaríamos listos.